Nosotros anhelamos que Dios haga cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, que Dios intervenga de esta forma, de la otra, y que Dios haga cosas. Pero saben que nosotros como cristianos, como iglesia, hemos perdido un tesoro. Hemos perdido un arma espiritual que es poderosa. No hemos invertido tiempo en lo más importante. Y hemos perdido ese tesoro y lo hemos dejado de lado. Y muchas veces la iglesia está débil porque es una iglesia que no ha hecho hincapié en ese tesoro perdido. Y yo quiero hablarte de uno de los pilares fundamentales del cristianismo. No sé si usted se imagina cuál debe ser ese pilar fundamental del cristianismo. Nosotros no podemos vivir sin ese pilar. Debemos de tener presente siempre esto en nuestras vidas. ¿Usted se imagina cuál es ese pilar? ¿A alguien se le pasa por la cabeza cuál es ese pilar, ese tesoro que hemos perdido como iglesia? Quizás no, pero el Señor ha dicho, ¿acaso no podéis orar una hora? Es algo de parte de Dios. Es el dueño de todas las cosas que nos está pidiendo. No es una organización, no es el pastor. Como bien lo dijimos, la iglesia le pertenece a Jesús, no le pertenece a una organización, no le pertenece a nadie. La iglesia, tú y yo, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. El único que pagó en la cruz fue Jesús. Si alguien dice lo contrario, es un hereje, es un anatema, es un maldito. Entonces, este tesoro lo hemos perdido. Hermano, muchas veces, si usted mira a la luz de las Escrituras, porque vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de la palabra de Dios, no de lo que yo pienso, no de lo que yo opino, no de mis deseos. Vamos a hablar lo que dice la Biblia, cómo se maneja la iglesia, cómo se manejaba la iglesia primitiva. Y el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva hacía esto. Dice asesinato de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Dice, por este tiempo el rey Herodes, dice el versículo 1, Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago. Lo mató, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después le metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia que hacía, estaba viendo a ver cómo ganar alma, la iglesia estaba la iglesia oraba. Hermanos, hemos perdido esto de la oración, de orar por todas las cosas. Debemos de sincerarnos delante de Dios. Debemos de sincerarnos con el Señor. Es con nuestro Señor, es con nuestro Salvador. Dice la Biblia que habían matado a uno, que le habían arrancado la cabeza. La iglesia estaba siendo perseguida. No eran los mejores tiempos de la iglesia. No estamos como nosotros que estamos en bonanza total. O por lo menos yo estoy en bonanza total. Gloria a Dios. No estamos, la iglesia estaba siendo perseguida. Estaban arrancando cabeza por la fe en Jesús. Sin embargo, ¿qué hacía la iglesia? Oraba a Dios. Nada detenía el clamor en la iglesia. Muchas veces, hermanos, pasamos por una prueba chiquita y ya detiene nuestra oración. Y ya comenzamos a insultar a Dios. Ya comenzamos a la única persona que nos puede sacar de allí. Comenzamos a reclamarle. Debemos de volver a este principio, a este pilar que es fundamental en la iglesia. La iglesia dice que oraba y no oraba de cualquier forma. Dice que oraba fervientemente por él. La iglesia oraba fervientemente por Pedro, que estaba encarcelado. Ya sabían que a Santiago lo habían matado, le habían arrancado la cabeza. Pero quedaba uno en la cárcel. Y ese era Pedro. Pero mire lo que pasó. Porque Dios sí sigue escuchando oraciones.
Hermano, Dios sí sigue escuchando tus oraciones. Yo quiero recordarte en esta mañana que tus oraciones no han sido en vano, que el tiempo que invertís no es en vano. Lo que vos haces en la presencia de Dios tiene una gran repercusión en lo natural. Y dice la Biblia que la noche, el versículo 6, antes de ser sometido a juicio, a Pedro lo iban a matar. Después de la Pascua, Pedro iba a ser muerto. Pero dice que la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Y de repente una luz intensa iluminó la celda. Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después dice el versículo 8, el ángel le dijo: vístete y ponte la sandalia. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Ahora lo que me lleva a pensar aquí, voy a hacer un parate. ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué vino el ángel? ¿Por qué Pedro fue invisible? ¿Por qué la puerta de la ciudad se abrió? ¿Por qué se abrió milagrosamente, sobrenaturalmente? ¿Saben por qué? Porque había una iglesia fervientemente orando. Porque había una iglesia orando fervientemente al Señor. Y Dios sigue contestando oraciones. Quizás no es en el tiempo tuyo. Quizás no es como vos querés, pero es como Él quiere. Y la Biblia lo dice de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí, de veras es cierto, se dijo Pedro. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que de los líderes judíos tenían pensado hacerme. El 12 dice: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta corrió hacia adentro y le dijo a todos: Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo seña para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Hermano, la oración, nuestras oraciones mueven el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y ese favor es esa gracia inmerecida, es eso que vos y yo no merecemos, pero que Dios lo hace en nuestro favor. Es por eso que la iglesia debe de hacer hincapié en la oración. La iglesia primitiva practicaba la oración. Desde que Jesús subió al cielo, el Señor le dio este mandato: quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y la iglesia de Jesús empezó en la oración. Empezó con esos 120, 10 días de oración constante a Dios. La iglesia buscaba a Dios. Hoy día, hermanos, nosotros queremos el favor de Dios. ¿Quién no quiere que Dios haga milagro en su vida? ¿Quién no quiere que Dios le supla esta u otra necesidad? ¿Quién no quiere que Dios bendiga su economía, su casa, su familia? Todos queremos. Pero saben que aquí hay una verdad absoluta en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no buscaba milagros. La iglesia primitiva no buscaba milagros. La iglesia primitiva no buscaba sanidades. La iglesia primitiva no buscaba liberaciones. ¿Sabe qué hacía la iglesia primitiva? Oraba. ¿Y cuál era el resultado de esa oración? Que Dios traía milagro.
que Dios traía sanidades, que Dios traía liberaciones, pero sabía que era lo más importante, porque lo más importante siempre va a ser estar con Dios. Lo más importante siempre va a estar a los pies de Jesús, nuestro Salvador. Lo más importante siempre va a estar con el Señor. El favor de Dios, necesitamos ese favor de Dios, esa gracia inmerecida, esa gracia que no merecemos, ese apoyo de Dios, ese poder. Necesitamos ese favor de lo alto. Como cristianos debemos de entender algo, que solamente la oración va a cambiar cualquier pronóstico en nuestra vida. Hermano, primero la oración, después busquemos todas las otras cosas que queramos, pero primero oramos. La oración será siempre el arma más poderosa que tenemos como cristianos. Hace unos días, hablando con un pastor que le está yendo bien en el ministerio, él me dijo algo. Dice, mirá, intenté por todos los medios, todas las estrategias habidas y por haber. Hice todo lo que me dijeron para que todas las cosas funcionaran en la iglesia. Y déjame decirte algo, nada de eso funcionó. Y mi pregunta fue, ¿qué fue lo que funcionó entonces? Porque ahora el hermano tiene una iglesia bendecida, próspera, mucha gente rindiéndose a los pies de Cristo. Y este hermano me dijo, la oración, solamente la oración. Nos reuníamos y éramos 3, 4 orando en la iglesia. Y empezamos a orar. Dejamos de lado la estrategia, dejamos de lado las cosas que humanamente podían traer resultados y nos enfocamos en la oración. Y déjame decirte una cosa, la iglesia primitiva comenzó así. La Biblia dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Hermano, es el compromiso de todos. No es el compromiso de uno. La oración es el compromiso de todos. Que Dios salve esta ciudad. Que Dios salve esta ciudad. Que Dios añada lo que Él tenga que añadir. Pero déjame decirte algo. Para que eso pase tiene que haber oración. Tiene que haber oración intencional con Dios. Tiene que haber oración ferviente delante de la presencia de Dios. La oración sigue siendo el arma más poderosa en tu vida, en tu familia. No podemos caer y ser superficiales. Debemos de creer esta verdad absoluta. Nosotros debemos de saber algo. Que la oración es un privilegio y no es una carga. Cuando oramos a Dios es un privilegio orar con Dios. Es un privilegio que Dios te escuche. Nos hemos puesto a reflexionar que el Dios de los cielos escucha nuestro clamor. Nos hemos puesto a reflexionar que ese Dios todopoderoso atiende a la oración de personas comunes, simples. Nos hemos puesto a reflexionar que ese Dios creador de todas las cosas atiende el clamor de un hombre y de una mujer. Es un privilegio orar, no es una carga. Debemos de cambiar nuestra perspectiva en cuanto a la oración. No es que es una carga ir a orar, no es que me tenga que costar. Tenemos que entrar en el tiempo donde yo voy a orar y es un privilegio. Yo voy a orar y yo sé que está Dios. Yo voy a orar y yo creo que Dios me está escuchando. Eso se va a transformar en un privilegio, pero debemos de vencer a nuestra carne. Muchas veces nuestra carne dice, es una carga, es una fatiga. Pero cuando yo me meto con el Señor, eso se transforma en un privilegio. Y la iglesia debe pasar por ese tiempo. Que nuestras oraciones se vuelvan un privilegio delante de Dios. Y cuando eso sucede, nuestra vida comienza a ser transformada. Y no solamente nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia. Todo lo que tocamos, todo lo que hacemos es transformado, es cambiado, es afectado para bien. Tu familia es cambiada. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Dios lo puede hacer, Él lo sigue haciendo. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos.
Él sigue estando en su trono. El Señor sigue estando en su trono. Dice la Biblia que la iglesia primitiva se reunió en la casa de María, se juntaron para que Dios algo hiciera. Y yo me pongo a pensar una cosa. ¿Acaso no oraron por Jacobo? ¿Acaso no oraron por Santiago? Yo creo que sí. Pero a Santiago le arrancaron la cabeza. Murió. Y aquí tenemos un paralelismo. Muchas veces, hermano, el 100% de las veces, la voluntad de Dios se expresa en nuestras oraciones. Está por encima de nuestros deseos. ¿Acaso la iglesia no oraba para que Dios librara a Santiago? Por supuesto que sí, la iglesia oraba, pero en la voluntad de Dios, Dios permitió que Santiago le arrancara la cabeza y permitió que Pedro fuera libre. Y muchas veces en nuestras oraciones tenemos estas dos cosas. Dios responde a su manera. Dios responde a su voluntad. La iglesia estaba orando y Dios respondió. El 12:5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La iglesia primitiva experimentó algo que es fundamental y que ellos estaban viviendo. Cuanta mayor persecución y presión, mayor búsqueda y mayor expansión. Cuanta mayor persecución y presión, mayor búsqueda y mayor expansión. Hermano, si nosotros en este tiempo no nos alineamos a la palabra de Dios, si nosotros en este tiempo no priorizamos este pilar que es fundamental en nuestras vidas, yo no sé lo que va a hacer de nuestras vidas. Yo no sé lo que pueda pasar, porque lo más importante en nosotros es tener comunión con Dios. Dios no nos mandó a manifestar milagros, a manifestar sanidades. Lo primero es que estés con Dios, es que le conozcas a Él, es que ores con Él todos los días, es que puedas estar con Dios en tu habitación. Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si va a perder su alma? Lo mayor es estar con Dios. Y debemos de empezar por el principio. Debemos de empezar por lo primero, por lo esencial. Estar con Dios. Estar con Jesús. Orarle a Él. Experimentar los milagros y las oraciones contestadas, las tuyas. No que otro ore por ti. Está bien que otro ore por ti. Pero Dios quiere responder tu oración. Dios quiere decirte, acá estoy, hijo. Acá estoy, hija. Yo también te respondo a ti. Yo no solamente le obedezco a la oración de quizás un pastor, un líder o de un hermano mayor. Yo respondo a las oraciones de los hijos. Y Dios en este tiempo quiere mostrarte eso. Que ores a Dios y que Dios te responde. Hermano, tenemos que experimentar eso en nuestra vida. La oración que mueve a Dios es aquella que está centrada en Él, que está dirigida hacia Él. Esa oración que yo me centro en Jesús. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre, dice Jesús, en mi nombre yo lo voy a hacer. Jesús dice en Juan 14:13, todo lo que pidas al Padre, en mi nombre, dice Jesús, yo lo hago. Es esta oración que está centrada en Jesús. Todas nuestras oraciones deben de estar dirigidas a Jesús. No tengas temor de nombrar el nombre de Jesús. No tengas temor. Las oraciones las hacemos en el nombre de Jesús. Parece algo básico, muy básico, pero muchas veces nuestras oraciones no sabemos a quién estamos orando. Estamos orando a un Señor, pero no sabemos qué Señor. Hermano, solamente hay un nombre
capítulo 2 de Filipenses, de los versículos 5 en adelante. Solamente hay un nombre, que ante ese nombre toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar, dice la Biblia, que Jesucristo es el Señor. Ante ese nombre todos tiemblan, ante ese nombre la creación obedece, ante ese nombre el Dios Yahvé obedece. ¿Por qué? Porque fue Él que pagó el precio en la cruz del Calvario. Tus oraciones, mis oraciones deben de estar dirigidas a Jesús. Es por medio de Él y para Él. En Jesús está la plenitud de Dios. Cuando nosotros le buscamos a Él, le encontramos. Que en este tiempo tu oración esté dirigida hacia Jesús. Que te acuerdes de que es en Jesús que debes de clamar. Y lo segundo, la oración que mueve a Dios es aquella que se eleva fervientemente delante de Él. Dice que la iglesia estaba orando fervientemente por Pedro. La palabra fervor significa entusiasmo, ardor manifiesto, fortaleza. No oramos de cualquier forma. No le pedimos permiso a una palabra para que salga la otra, sino que estamos orando por algo y sabemos que lo vamos a tener. Hermano, ¿cuántos han estado en aprietos? ¿Cuántos han estado en situaciones que decir, Dios, ten misericordia de mí? Muchos. ¿Cómo hemos orado en esa situación? Hemos orado con fervor. Hemos orado con entusiasmo. Hemos orado diciéndole, Señor, solamente tu mano de poder puede obrar en mi favor. Solamente tú, Señor, puedes librarme de esta situación. No le hemos pedido permiso a una palabra para que salga la otra. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una necesidad. Cuando estamos enfermos, no oramos, Señor. Oramos con fervor. Es la oración que se hace con intensidad delante de Dios. Es esas oraciones apasionadas. Señor, yo sé que estás aquí. Yo creo que estás aquí. Desde una perspectiva humana, en este pasaje bíblico que hemos leído, no había esperanza para Pedro. La misma Biblia dice que después de la Pascua él iba a ser ejecutado. Herodes ya tenía todo claro lo que iba a hacer. Pero una oración ferviente de la iglesia hizo que las cadenas cayeran, que la cárcel se abriera, que la puerta se abriera y Pedro fue libre. Pero todo sucedió por una oración ferviente de la iglesia. Debemos de volver a ese tiempo de fervor, de apasionarnos por el Señor, de ser intensos con Él. La pregunta en esta mañana es, ¿hasta cuándo la iglesia oró por Pedro? Hasta que Pedro fue liberado de la cárcel y estuve frente a ellos. Y yo te quiero decir algo de esta mañana. ¿Hasta cuándo tenés que orar? Hasta que lo tengas. Hasta que tengas una respuesta de parte de Dios. Hasta que Dios te responda. Si Dios no te responde, es tiempo de clamar. Es tiempo de orar, como la iglesia lo hizo. Mientras Pedro estuvo en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente a Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo delante del Señor. La iglesia primitiva, ante las amenazas de Herodes, aunque habían ejecutado a Jacobo, la iglesia no se detuvo en la oración. Nada pudo detener la oración ferviente de la iglesia. Muchas veces, hermanos, hay cosas que hacen detener nuestras oraciones a Dios. Muchas veces oramos y pasan los días y no tenemos respuesta. Y eso ya es motivo para que nosotros nos detengamos en la oración. Las oraciones no contestadas. Muchas veces decimos, Dios no me escucha. Dios no atiende a mi clamor. El Señor no me escuchó, no me respondió. Las oraciones no contestadas hacen detener el clamor a Dios. Muchas veces el temor y la duda que puede haber en nuestra vida, la pereza y el aburrimiento, el no conocer al Dios que oramos, hacen detener mi oración a Dios.
Muchas veces el tiempo y la rutina, entramos en ese tiempo donde nuestras oraciones se vuelven rutinarias. Pero podemos aprender cosas importantes de la iglesia primitiva. Las amenazas de Herodes no intimidaron a la iglesia. Las amenazas de este hombre, de este rey, no detuvieron a la iglesia. La persecución no detuvo a la iglesia, no detuvo la oración. Las ejecuciones por seguir a Jesús no detuvo la oración de la iglesia. Hermano, hay que ser valiente en ese tiempo. Hay que ser valiente en medio de una persecución para seguir orando. Hay que ser valiente cuando sabes que por medio de tu fe te van a arrancar la cabeza y vos decidís seguir orando. Hay que ser valiente, hermano, para entrar en un país que está siendo perseguido y hablar de Jesús. Hay que ser valiente. Es ahí donde se prueba nuestra fe. Es ahí donde nosotros decimos si somos cristianos o no. Es ahí donde estamos como metidos en esa olla a presión. Es ahí cuando salimos de nuestra comodidad y comenzamos a vivir una fe genuina, una fe que es sincera delante de Dios. Hay que ser valiente como la iglesia primitiva. Venían arrancando cabeza, sin embargo ellos no se detuvieron en sus oraciones. Y déjame decirte que hay muchos hermanos alrededor del mundo entero que están siendo perseguidos. Hace unos días escuché a una mujer que hace 12 años que está en uno de los países más perseguidos del mundo. Sin embargo, no ha detenido a esta mujer a predicar a Cristo. Ella sabe que en cualquier momento le pueden arrancar la cabeza. Ella sabe que quizás puede volver al país sin vida. Pero son gente que vive en su fe, una fe genuina. Que nada detiene su oración por esas personas que están en cautiverio espiritual. Las ejecuciones por seguir a Jesús no detuvo la oración de la iglesia. La iglesia en medio de la persecución, dice la Biblia, que oraba más y sin parar. Cuanto mayor persecución, más oración. La iglesia en medio de la prueba oraba fervientemente a Dios. Y con esta pregunta quiero terminar en esta mañana. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es por eso que el título de este mensaje es el tesoro que hemos perdido. Es el tesoro que hemos perdido. Porque nuestra fe se pone a prueba cuando estamos bajo presión. Cuando estamos en un lugar que te dice, no podés hablar de Jesús. Porque si hablas te vamos a arrancar la cabeza. Y es allí donde nosotros decimos, bueno, pero hay una verdad absoluta que está por encima de todo. Y es Dios en mi vida. Es la salvación de Jesús. Y aunque mi vida esté expuesta a esa ejecución, yo lo voy a hacer porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no alineamos a la misma palabra del apóstol Pablo. Es allí cuando se pone a prueba si realmente nosotros creemos en el Dios que creemos. No es en la comodidad, no es en un país que quizás estamos tan bendecidos como este. Pero nosotros podemos hacer algo. Aún en un país tan bendecido como este, podemos redoblar el esfuerzo. Y mi llamado en esta mañana y el llamado de la palabra es a redoblar el esfuerzo. Hermano, a redoblar el esfuerzo. Podés apartar 5 minutos. 5 minutos en la mañana, 5 minutos a media mañana, 5 minutos al mediodía. Podés apartar un poco más de tiempo para estar con Dios. Que Dios nos libre de la persecución. Pero si es su voluntad, aceptamos lo que sea. Pero quizás llegará el día que en este país haya una persecución directa sobre nuestras vidas. Y nos acordaremos de esta palabra. Y recordaremos lo que dice el capítulo 12, como hemos leído de Hechos. Pero mientras tanto, tomemos un compromiso con el Señor. Que no nos tome por sorpresa.
Que las cosas no nos tomen por sorpresa. Nosotros hoy es el día. Hoy es el día que nosotros podemos asumir un compromiso de redoblar el esfuerzo con el Señor, de orar más, de poder estar a los pies del Señor. Dice Lucas 22:44 que Jesús oró en el huerto de Getsemaní cuando estaba en agonía. Y aún estando en agonía, oraba más intensamente. El Señor también es un gran ejemplo. Cuanta mayor presión, más oración. Si estás siendo presionado, ¿qué tenemos que hacer? Huir. No, ora más. Si estás siendo atacado, ¿qué tenés que hacer? Orar más. Cuanto mayor prueba, mayor oración. Lo que podemos hacer cuando estamos atravesando tiempos difíciles es acercarnos a la fuente. La fuente es Jesús. El único que puede intervenir en tu causa. Hermano, erradiquemos de nuestra mente. Somos la iglesia. Podemos orar unos por otros. Pero recordemos que hay solamente una fuente. Que nos alimenta todo, que dependemos todo de ella. Y esa fuente se llama Jesús. Siempre va a ser Jesús. Es Jesús en tu vida. En esta mañana te invito a estar en pie. Y vamos a hacer una oración sencilla, pero una oración que esté cargada de un compromiso con Dios. Una oración que esté cargada de un compromiso con el Señor. Algunos de nosotros anhelamos cosas en nuestra vida. Anhelamos que Dios obre en nuestro favor. Déjame decirte que si querés que esas cosas sucedan, tenés que invertir el orden. Debemos de invertir el orden. La iglesia primitiva no buscaba milagros, sanidades ni liberaciones. Eso solamente era el resultado de su profunda relación con Dios, de la oración. Si miramos el libro de los Hechos, el capítulo 3 de Hechos dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Tenían un horario marcado. Este tiempo es para Dios. El capítulo 3 de Hechos te lo dejo para que lo vuelvas a leer. Pedro y Juan iban al templo y tenían marcado un horario. Dice, este es el tiempo para buscar a Dios. Y lo que me llama la atención ahí no solamente la determinación, sino que una persona con necesidad se le cruzó en el camino. Y quizás algunos de nosotros decimos, bueno, pero hay que tener misericordia por esa persona y ya dejamos de ir a la oración. Pero ¿qué dijo Pedro y Juan? Bueno, yo no tengo, rapidito, vamos a hacerla corta. No tengo ni plata ni oro, por lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y siguieron a la oración. Hermano, nada los detuvo para que ellos siguieran orando. Debemos de entender esto como iglesia. Muchas veces tocan a nuestra puerta un familiar y ya nos quedamos. Decimos, este familiar hace tiempo que no viene. ¿Por qué? Quizás Dios te lo mandó para que lo invitara, para que venga a la iglesia. Quizás esa es la única oportunidad que Dios te dice, ¿por qué no lo invitas a la iglesia? Después hay tiempo para hablar. Pero lo más importante es el tesoro que tenemos en Dios. Y ese tesoro se llama oración. Ese tesoro se llama comunión con Dios. Ese tesoro se llama hablar con tu Creador. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de profunda comunión contigo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú no llegas tarde a nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, por la advertencia que tú pones en nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, enseñada en medio de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que muchos de nosotros hemos entendido en este día, Señor, que lo primero es lo primero y lo primero es buscarte a ti. Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás obrando en los corazones.
Y yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que vamos a priorizar el estar contigo. Yo te doy gracias, Señor, porque en este tiempo veremos una iglesia levantarse en oración. Yo te doy gracias, Señor, porque en este tiempo veremos guerreros que se levantan en oración. Yo te doy gracias, Señor, porque aún por las madrugadas, por las noches, en el día, tú nos llamarás a estar contigo. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que se levanta una iglesia en el poder de la oración. En el nombre de Jesús. Señor, pon ese deseo, ese anhelo inquebrantable de estar contigo. Ayúdanos a renunciar cada día a nuestra comodidad. Señor, ayúdanos a renunciar. Ayúdanos a renunciar. Ayúdanos a renunciar a nuestra comodidad. Señor, tú nos has hablado en esta mañana. Aleluya. Ayúdanos a renunciar a nuestra comodidad. Que esta semana, Señor, sea una semana de clamor a ti. Que esta semana sea una semana de estar cerca. Así como María, Señor, se postró a tus pies. Que esta semana sea una semana, Señor, donde le dedicamos tiempo a la oración. Pon esa determinación en nuestros corazones. Lo necesitamos. Amén. Lo necesitamos, Señor. Gloria a Dios. Pon esa determinación. Jesús. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos en esta mañana con esta oración al Señor. Te buscaré a la noche.